Hola a todos, en este video vamos a hablar de permutaciones disjuntas. Antes de pasar a la definición de permutaciones disjuntas, veamos un ejemplito muy rápido. Y el ejemplito tiene que ver con el hecho de que si compongo dos permutaciones, bueno, ustedes ya saben, me vuelve a dar una permutación porque a composición de funciones biyectivas es biyectiva, pero el orden en el que compongo las biyecciones o las permutaciones importa. Es decir, que la composición de permutaciones no conmuta. Y bueno, vamos a dar dos permutaciones del conjunto 1, 2, 3 en sí mismo. A la primera le llamo f y a la segunda le llamo g. Y bueno, entonces f la voy a definir como la permutación cíclica 1, 2 y g como la permutación cíclica 2, 3. Recuerden que esto lo que quiere decir es que f deja fijo al 3 porque no aparece aquí en el ciclo y el 1 va al 2 y el 2 va al 1. Y análogamente con 2, ¿verdad? O sea, deja fijo al 1, el 2 va al 3 y el 3 va a dar al 2. Y ahora averigüemos qué pasa cuando componemos f con g. Así primero, bueno, o sea, aplicamos primero g y luego f, pues. Entonces, esto es la permutación 1, 2 y luego seguido de la 2, 3. Y ahora lo que quiero saber es a quién mando al 1, al 2 y al 3, ¿verdad? Y bueno, el 1, acuérdense que primero le aplico esta permutación, la 2, 3 queda fijo aquí, y entonces el 1 va a dar al 2. Ahora el 2 va a dar al 3, aplicando primero esta permutación, y luego el 3 queda fijo aquí, entonces el 2 va a dar al 3. Y luego, ¿qué pasa con el 1? Perdón, con el 3. Bueno, pues el 3 en realidad no tiene de otra que ir al 1, ¿verdad? Porque pues como ya sabemos que composición de biyectivas es biyectiva, pues el 3 no puede ir ni al 1 ni al 2, perdón, ni al 2 ni al 3. Y ahora averigüemos qué pasa con la otra composición, o sea, en el otro orden posible, ¿verdad? O sea, primero aplico 2, 3 y luego aplico 1, 2. Y entonces, pues de nuevo quiero averiguar a dónde van el 1, el 2 y el 3. Y bueno, veamos, el 1 va a dar al 2 y luego el 2 va a dar al 3, entonces el 1 va a dar hasta el 3. Y luego con el 2 es el 2 va a dar al 1, ¿sí? Y el 1 ya queda fijo con esta, ¿ya vieron? Entonces, el 2 va a dar al 1. Y como en el otro caso, pues el 3 no tiene otra que ir al 2. Y ahora sí, nada más por simple comparación, nos damos cuenta que este es el ciclo, el 1 va a dar al 2, el 2 va a dar al 3 y el 3 va a dar al 1. Mientras que la composición G con F, pues es el 1 va a dar al 3, el 3 va a dar al 2 y el 2 va a dar al 1. Y claramente, pues estos ciclos, de hecho nada más por la pura regla de correspondencia, son distintos. Así que la composición de biyecciones o de permutaciones no conmuta, lo cual no es tan sorprendente porque, pues bueno, si ya habían estudiado funciones biyectivas, esto yo creo que a lo mejor ya se lo habían encontrado en varias situaciones, ¿verdad? Pero entonces esto va a motivar la siguiente definición y es la definición de permutaciones disjuntas. Así que consideremos dos permutaciones alfa y beta en S sub n. Y vamos a decir que alfa y beta son disjuntas si el soporte de alfa, intersección el soporte de beta, es vacío, ¿sí? O sea, esto quiere decir que los soportes son completamente distintos. Recordemos que el soporte son los elementos que son movidos por la permutación, en este caso el soporte de alfa, los elementos que son movidos por alfa, y el soporte de beta, los elementos que son movidos por beta. Así que, pues podemos pensar, ¿no? O sea, tenemos nuestro conjunto 1, 2, así hasta n. Vamos a pensarlo así como un conjunto así. Ujú. Y entonces lo que va a suceder es que el soporte de alfa va a estar por aquí en algún lugar, vamos a llamarle aquí soporte de alfa, y luego el soporte de beta va a estar por aquí en algún otro lugar, ¿verdad? ¿Sí? Y la cosa es que son disjuntos. Entonces, beta solamente mueve a los elementos que están aquí dentro de este, digamos, rectangulito amarillo, mientras que alfa solamente mueve a los elementos que están dentro del rectangulito azul. Y entonces, a lo mejor no se ve porque dije que que el ejemplo anterior de que las permutaciones no conmutan motiva esta definición, pero el asunto es que permutaciones disjuntas sí van a conmutar, esencialmente porque digamos que si aplico primero beta, como les dije, nada más estoy moviendo estos elementos, y cuando aplico alfa, entonces ya termino de mover los otros elementos. Pues la verdad es que da completamente lo mismo si primero revuelvo los del los del rectángulo azul, y después muevo los del rectángulo amarillo. Por eso es que conmutan, o sea, intuitivamente eso yo creo que podría ser bastante claro.
Y notemos que, regresando a nuestro ejemplo anterior, lo que sucede con estas permutaciones que tengo aquí arriba, f y g, es que no son disjuntas, ¿verdad? Porque el soporte de f es el conjunto 1, 2, mientras que el soporte de g es el conjunto 2, 3, o sea, hace que se intersectan en el 2. Ese es el problema esencialmente con ese ejemplo, y por eso es que pues no funciona esto que les acabo de decir de las permutaciones disjuntas, que sí conmutan. Y pues bueno, déjenme pongo la proposición. Y entonces, ahí está, si tenemos alfa y beta permutaciones disjuntas, entonces, pues conmutan, ¿verdad? O sea, si alfa compuesta con beta es igual a beta compuesta con alfa. Por cierto, no lo mencioné desde el principio, pero, bueno, estoy omitiendo el circulito este que es la notación usual para composición, y lo voy a hacer, pues siempre, ¿verdad? O sea, ya no voy a escribir ese circulito esencialmente porque, pues porque no lo voy a necesitar. Pero listo, ahí está. Entonces la composición de alfa y beta y de beta con alfa son exactamente la misma permutación. Bueno, y como les dije, la demostración de esta proposición, creer que es cierta, la verdad es que yo creo que no puede creerlo, por lo que les dije anteriormente, y la demostración no es complicada. Así que yo creo que se las voy a dejar como un divertido ejercicio. Lo único que tienen que hacer es, pues, verificar que cuando evalúan este alfa beta en algún número n, pues las evaluaciones son iguales, ¿verdad? O sea, hace esto. Entonces tienen que verificar esto para todo n en el conjunto 1, 2 hasta n. Y les voy a dar una última ayuda, de hecho. Nada más tienen que dividir en 3 casos. El primer caso es cuando alfa mueve a m. El segundo es cuando beta mueve a m. Y el tercero es cuando ambas, beta y alfa, fijan a m. Y entonces nada más verifican que en efecto se cumple esto. Y listo, ahí esa es toda la demostración, pero les dejo los detalles a ustedes para que se diviertan. Y bueno, eso es todo lo que les quería decir en este video y nos vemos en el próximo.